El tema de esta mañana es ¿para qué estoy aquí en la tierra? Una de las preguntas existenciales más difíciles de la vida. Mire, el Señor es bueno porque el Señor me regala historias interesantes para ilustrar mis sermones y a mí me encanta sacar las ilustraciones de la vida diaria para poder ilustrar los sermones, y esto es algo que pasó muy interesante. La semana pasada, el domingo, nos quedamos un grupo de hermanos, precisamente los maestros de grupos pequeños, a capacitarnos para hablar acerca de vida con propósito. Entonces nosotros estábamos aquí trabajando en vida con propósito y a la par estaba habiendo una reunión en mi casa familiar. Entonces cuando yo llegué a casa, ya llegué un poco tarde porque estábamos aquí. Entonces mi esposa me dijo: no sabes lo que acaba de ocurrir. Ocurrió una cosa aquí bien tremenda, y familiar que yo pasaba y saludaba me decía: no sabes lo que nos acaba de pasar. No, toda una historia. Y dije: bueno, pues cuéntenme cuál fue la historia, qué fue lo que les pasó, ¿no? Y entonces resulta ser que había en la parte de la azotea, se hizo un enjambre de abejas. Y entonces pusieron pues pastelitos de esos, ¿cómo se llaman? Los cupcakes. Ah, bien que sabe, sí me está poniendo atención. Y entonces los pusieron en una parte y resulta ser que cuando la gente empezó a llegar, empezaron a ver muchas abejas. Entonces empezaron a mirar arriba y en la azotea había muchas abejas. Entonces la historia o la fiesta se volvió épica porque tuvieron que llegar los bomberos a deshacer ese panal antes de comenzar con la comida. Y entonces, pues, los bomberos terminaron con eso. Y les fue tan bien a los bomberos que hasta ellos comieron ahí en esa fiesta. Y entonces uno veía en el Face ahí, decía la foto, hasta los bomberos invitaron, ¿no? Y entonces fue muy interesante. Yo subí y allá arriba en la azotea había un panteón de abejas tremendo. De hecho, todavía el lunes yo tuve que terminar con algunas. Bueno, la verdad es que sí, tuve un poco de temor, ¿no? Entonces me aparecía y yo estaba con un rociador, y entonces ahí bajaba, tenía guantes y ahí estaba yo metido ahí intentando acabar con ellas, ¿no? Y ya finalmente el lunes por la tarde, por la noche, mi esposa y yo comenzamos. ¿Por qué le voy a platicar esto? Porque mi esposa y yo empezamos a platicar y empezamos a hablar que uno de los problemas a veces en los hogares pues son las abejas. Y entonces ellos van y se hacen en cualquier lado, crean un enjambre, y es un problema realmente. Yo no había entendido la capacidad de temor que les tengo juntas, ¿no? Pero comenzando a platicar, ella me dijo que escuchó, que leyó que las abejas son muy importantes para el ecosistema y que se están extinguiendo porque nosotros estamos en un lugar muy poblado, y entonces cada vez que vemos una, pues queremos acabar con ella. Y realmente ellas no han tenido dónde posarse y han estado muriendo. Y llamó mucho la atención que ella me dio un dato muy curioso. Ella me dijo que si murieran todas las abejas del mundo, tardaríamos alrededor de 5 días en que el ser humano comenzara a desaparecer. Y entonces uno dice: ¿cómo puede ser que un animal tan pequeño y tan tremendo pueda crear tantos problemas, pero sea tan importante? De hecho, se dice que, mire, leí un poquito porque me llamó la atención, y las abejas sirven para llegar a los cultivos y limpiar la verdura, limpiar todo lo que nosotros comemos. Ellos quitan el polen a esa fruta, a las plantas, y se lo llevan y lo hacen miel. Y la tercera parte de la comida que nosotros comemos en nuestra mesa son limpiadas por las abejas. Entonces, si las abejas murieran, nosotros tardaríamos alrededor de 5 días en desaparecer toda la humanidad. Entonces, hermanos, ¿por qué quiero decirle esto? No quiero darle una clase, sino quiero decirle que todo lo que Dios creó tiene un propósito, que todo lo que Dios hizo en esta tierra tiene un significado tan profundo y tan tremendo, que no quiere decir que Dios creó las abejas para arruinar la fiesta del domingo, o Dios creó las abejas para que yo sufriera el lunes tratándolas de quitar todo ese día.
sino lo que Dios hizo es que todo tiene un propósito. Los animales tienen un propósito, los insectos tienen un propósito, las plantas tienen un propósito. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Y hay veces que nosotros, hermanos, como seres humanos, no conocemos cuál es el propósito de nuestra vida. No sabemos por qué el Señor nos puso en esta tierra. Es más, hay muchas personas que la vida ha pasado, han pasado en etapas, han logrado sueños, han hecho profesionales, han trabajado, han formado una familia, han adquirido bienes y al final de sus días se han sentado a decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué es que Dios me creó? Déjeme decirle que Dios tuvo una razón especial para crearle. Y cuando Dios pensó en usted y en mí, Dios dijo que teníamos un propósito específico por el cual Él nos ha creado. Algunos piensan que encontrar el propósito de la vida es mirar hacia adentro. Es decir, algunos dicen, ¿cómo puedes conocer el significado de la vida? Mira hacia adentro, mira hacia tu propia vida, mira en la filosofía, mira en los libros, mira en la nueva era, mira en tantas cosas y al final del día uno simplemente está confundido porque no encuentra el verdadero significado de su vida. De hecho, me llama la atención que uno escucha el radio y a las 12 en punto hay una voz por ahí que dice, son las 12 en punto. Medita, piensa. Y entonces mira hacia adentro. Y no sé qué tanta cosa dice, ¿no? Pero parece como que interrumpe la voz nacional en ese momento para decirnos, tranquilízate, toma aire. Hermanos, y uno empieza a investigar cuál es el sentido de la vida. ¿Sabe? Usted no puede decir cuál es su propósito porque usted no se creó a sí mismo. Usted no puede saber cuál es su propósito porque usted no dijo voy a hacerme a mí mismo. Para nosotros saber el propósito, solamente tenemos que ir con la persona que nos creó, con el que nos hizo, con el creador de la vida, con Dios, que Él fue el que lo creó y Él dijo, esto tiene un propósito. La pregunta más dura de la vida es, ¿para qué estoy vivo? Muchas veces nosotros pensamos esto, ¿para qué estoy vivo? De hecho, alguien en la Biblia escribió acerca de esto y dice Jeremías capítulo 20, versículo 18 que usted lo tiene ahí. ¿Por qué tuve que salir del vientre? Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza. Lo repito, es Jeremías el que escribe porque dice, ¿por qué tuve que salir del vientre? Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza. Creo que Jeremías tenía una crisis existencial en ese momento. Cuando él escribe este pasaje, él está diciendo en algún momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué vine? ¿Solamente para tener problemas y aflicción y para tener vergüenza de la vida? ¿Sabe qué es lo interesante? A mí me encanta la Biblia porque la Biblia posee historias de la vida real, no como las de Silvia Pinal, sino estas son historias en las que usted y yo vivimos cada día. Y cuando uno analiza la Biblia, yo por ejemplo veo a un profeta Jeremías diciendo en algún momento, tengo una crisis. Qué interesante es que los hombres de Dios que están en la Biblia no es a veces el concepto que nosotros tenemos y esperando los superhombres o los superprofetas, sino el siervo de Dios, el profeta llamado Jeremías, diciendo una crisis existencial. ¿Para qué vine? Solo para tener problemas. Y sabe, yo creo que es la pregunta que muchos nos hemos hecho. Cuando las cosas no están funcionando, uno se pregunta, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es el motivo o el razón? ¿Sí? ¿Por qué es que estoy en esta tierra? Mi vida es un desastre. Tengo muchos problemas. Lucho contra corriente. Mi matrimonio es un desastre. Mi trabajo es un desastre. En la escuela no doy una.
no soy bueno en lo que hago, tengo problemas con el jefe, tengo problemas en la casa, no puedo administrar bien mi dinero, no puedo encontrar un buen trabajo, no estoy contento con lo que estoy haciendo, no estoy contento con la vida. Y entonces uno dice, ¿para qué estoy aquí? Quizá a lo mejor uno podría decir también como el profeta Elías dijo en su tiempo, Señor, llévame. Es mejor que me lleves en cualquier momento, Padre, por lo que estoy viviendo. Es un desastre. Y sabe, en la vida experimentamos soledad. Hay momentos en los que parece que estamos acompañados, pero en realidad hay un vacío en nuestra vida que está preguntándose cuál es el significado de la vida y por qué estoy aquí. ¿Qué es lo que hay en mi vida y qué es lo que vine a hacer cuando realmente tengo muchos problemas? Muchos no entendemos la vida. Cuando todo va bien, surge algún problema. Cuando todo camina bien y está marchando excelente, surge un problema. Y luego viene un problema tras otro problema y luego tras otro y uno está sumido en una crisis que uno dice, ¿cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Sabe? Usted tiene varias alternativas para identificar el propósito de su vida. Punto número uno, usted puede crear su propio propósito. Todavía no lo escribo, ahorita yo le voy a dictar, ese todavía no es. Pero usted tiene dos alternativas. La primera alternativa es, usted puede crear su propio propósito. Y es lo que muchos han hecho. Usted puede crear su propósito a través de su carrera y su vida profesional. Usted puede crear su propósito en base a su matrimonio. Usted puede crear su propósito en base a su familia. Usted puede crear su propósito en base a tantas cosas. O usted puede acercarse al Señor y preguntarle cuál es su propósito. Pero cuando usted esté tan enfocado en buscar su propósito en cualquier otra cosa que no sea el Señor, déjeme decirle que al final de los días usted se sentirá vacío, solo y triste. Y hay muchas personas que aún conociendo al Señor, así se sienten. Se sienten vacíos, solos y tristes. Porque han buscado en muchos lados, menos donde deben de buscar. Hubo un hombre llamado Hud Morhead, mi, eh, mi inglés no es muy bueno, así que usted disculpe. Fue un profesor de filosofía de la Universidad de Northern en Illinois. Y en una ocasión, él escribió a 250 famosos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo, haciéndoles esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y él mandó esta pregunta a más de 250 intelectuales de ese tiempo. Y las respuestas que dieron, hermanos, fueron realmente desalentadoras y deprimentes. Mire, aquí les voy a leer algunas. Algunos admitieron que se habían planteado una razón para vivir, pero nunca habían pensado en esto en específico. Otros reconocieron que no tenían ni la menor idea y que si el profesor lo descubría, le agradecerían que les diera la respuesta, porque ellos no sabían. Otros dijeron, no conozco el significado ni el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Y otros dijeron, no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlo. Así, algunos hermanos no han encontrado el verdadero significado de la vida. Y déjeme decirle algo, una vida sin propósito no vale la pena vivirla. Lo repito, una vida sin propósito no vale la pena vivirla. De hecho, se descubrió que la tercera causa de muerte en México es el suicidio, porque muchas de las personas no conocen el significado de la vida y no tienen un motivo para vivirla. Cuando una pareja los deja, cuando pierden un trabajo, cuando pierden el dinero, la alternativa más sencilla es quitarse la vida. Y la mayor parte de muerte son entre los adolescentes y los jóvenes quien mayormente se suicida. Porque no entienden un propósito, porque no saben por qué están aquí, porque para ellos la vida no tiene nada.
con respecto a lo que ellos están buscando. Así que déjeme decirle que usted fue creado por un propósito, por Dios y para sus propósitos. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Y usted es parte de esos propósitos. La Biblia dice que Dios nos creó para 5 propósitos específicos. Y esos vamos a estar hablando de ellos en las próximas semanas de una manera muy detallada acerca de esto. Hermanos, pero este tiempo usted le puede dar un verdadero significado de su vida, saber por qué está aquí y por qué el Señor le ha creado. Así que escriba como punto número 1, Dios me creó para amarme. Dios me creó para amarme. Dios me creó para amarme. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Subraye ahí, por favor, Dios nos amó. Dios le hizo para amarlo, hermano. El Señor dijo, voy a crear a este ser humano para amarlo. Dios dijo, voy a crearte para amarte. Eso es algo que el Señor nos hizo para amarnos. Dios ya había pensado en usted, hermanos. Antes de que usted naciera y antes de que usted fuera concebido y antes de que papá y mamá hicieran la tarea, Dios ya había pensado en usted. Dios ya había soñado con usted. Ninguno de nosotros, hermanos, somos un accidente de la vida. Ninguno es algo que ocurrió, que vino por cualquier cosa. No, Dios ya había pensado en usted, Dios ya había soñado con usted, Dios lo creó, Dios lo formó y Dios lo hizo para amarlo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, mi vida es importante? ¿Servirá para algo? Si nadie me quiere, a nadie le doy gusto. ¿Algo puede pasar en mi vida? Dice Isaías 49, versículo 4. Mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Este parece el pensamiento de muchos de nosotros. Cuando dice, mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. La vida sin propósito parece sin un sentido. Cuando uno no tiene un propósito, la vida no tiene ningún sentido. Todos fuimos creados para tener un significado. Es decir, que el Señor pensó en nosotros en cada momento y en cada circunstancia. Usted no se levanta cada mañana y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Usted no se levanta y dice, tengo 5 pesos, me alcanza para un paseo por el metro todo el día. ¿Sí? Voy a pasearme por las 12 líneas del metro hoy porque no tengo nada que hacer. Voy a comprar souvenirs en el metro porque no tengo nada que hacer. Voy a visitar las cascadas del metro porque no hay nada que hacer. ¿Sí? No, uno se levanta cada mañana y sabe lo que va a hacer. Usted se levanta en la mañana y se programa y dice, el día de mañana voy a ir a trabajar, tengo que despertarme a cierta hora, tengo que vestirme de cierta forma, tengo que crear, acomodar mi día para hacer ciertas cosas, porque hay una cosa que hacer en el día. Usted sabe que tiene que ir a trabajar y que tiene que cumplir con ciertas responsabilidades. Inclusive, aún el día que usted descansa, o el día que usted no tiene que trabajar, usted tiene algo que hacer o tiene algo en mente. Usted se levanta pensando y diciendo, voy a hacer algo este día y todo mi tiempo, todas mis fuerzas van encaminadas en eso. Entonces, si usted se maneja en base a una programación, en base a un propósito, yo le pregunto, ¿por qué muchos no tienen propósito en su vida? ¿Por qué no lo ha descubierto? ¿O porque simplemente deja que los días pasen
sin mayor problema. El placer, las posesiones, el prestigio y todo lo que ocurre alrededor de la vida, un día se acabará. Un día terminará y algunos hermanos nunca encontrarán el verdadero significado de la vida. ¿Cuántas veces usted ha estado luchando y diciendo, si yo encuentro un mejor trabajo, mi vida va a mejorar? Si yo encuentro una mejor posición económica, mi vida va a ser mejor. Hermanos, los años han pasado, los días han pasado y usted sigue teniendo los mismos problemas, a lo mejor con un mejor trabajo, con una mejor posición económica, pero su matrimonio sigue sin resolverse, su vida continúa vacía, usted no ha encontrado el propósito de su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha recordado que Dios lo ha creado en esta tierra para cumplir un propósito. Después, Isaías 44, versículo 2 dice, yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que naciéramos. Hermanos, qué hermoso es este pasaje. No quiere decir que no solo estábamos en la mente de Dios, sino que Él estuvo en el cuidado de nosotros. Otra vez quiero decirle, usted no fue un accidente. Usted no fue el chispoteo de la vida. Usted no fue el pilón. Usted no fue el adoptado recogido en cajas de zapatos que algunos hermanos le han dicho a otros en la basura, en que lo conocen, en un lote baldío. Usted no fue el, ya no era, ya no te esperábamos, pero llegaste. ¿Sí? No eras el contemplado, pero ya estás aquí. ¿Sí? Te amamos. Te amamos, ¿no? ¿A qué? ¿Sí? Hermano, déjeme decirle, hay padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Lo repito, hay padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Hay embarazos no deseados, pero no hay hijos sin propósitos. Dios toma en cuenta el error humano para cumplir sus propósitos. Lo repito, Dios toma en cuenta el error humano para cumplir sus planes y sus propósitos. Resulta ser que un día, híjole, pues se nos chispoteó y naciste. ¿Sí? Y así es la historia de muchos. Hermanos, déjenme decirles que Dios utiliza esos errores humanos para cumplir sus propósitos. De hecho, se lo digo con amor, si Dios no quisiera que estuviéramos aquí, ya no estaríamos aquí. Porque Dios es el que tiene el tiempo para nuestra vida, tiempo para nacer, tiempo para morir. Y eso, el único que lo determina es el Señor. Dice el Salmo 139, versículo 16. Me viste Dios antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué importante es esto, que la Biblia no nos menciona en muchas circunstancias. Hay en nuestras vidas muchas malas decisiones. Sin embargo, de esas malas decisiones, Dios muestra su poder para conocer que Él tiene el control de todo. Dios lo vio y Dios sabía que usted iba a fallar. Dios sabía que usted se iba a equivocar, pero pese a todo eso, Dios nos amó. Y sabe, el propósito del Señor para nosotros en esta vida es que nosotros duremos eternamente. El Señor nos ha creado con la consigna de durar eternamente. Nosotros solo estaremos un tiempo en esta tierra y después dice la Escritura que moriremos. Dice la Biblia en el Salmo 90 que nuestros días son entre 70 y 80 con una pesada carga. Después dice Hebreos que para el hombre está estipulado que muera una vez y después el juicio. Entonces, para nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay una vida después de esta vida y que nosotros estamos aquí solamente por un tiempo, que estamos aquí solamente por un momento y que el Señor quiere que nosotros en esta tierra nos preparemos para la eternidad. Dice el Salmo 33, versículo 11, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados.
Es decir, pase lo que pase, haya lo que haya, con usted o sin usted, el Señor va a cumplir sus propósitos. Pero qué hermoso sería que el Señor lo ocupara a usted para cumplir sus propósitos. Su vida es muy especial para el Señor. Hermanos, aunque a veces algunas otras personas nos han dicho que nuestra vida no tiene importancia, que no saben por qué hemos nacido, aunque algunos nos han dañado y nos han afectado con sus palabras, el Señor dice esta mañana: no, yo te creé porque te amo. Yo te formé porque había pensado en ti. Y yo te formé porque había un propósito en ti. No era simplemente para que ocurriera la reproducción, de que nacieras, crecieras, te reproducieras y murieras. No, el Señor nos hizo con algo muy diferente. Hermanos, la vida es una preparación para nuestra vida. Y esto es lo que significa para Dios su vida. Punto número 2. Yo fui creado para vivir eternamente. Yo fui creado para vivir eternamente. El mayor error de las personas, hermanos, es que piensan en el corto plazo, en el aquí y en el ahora. Piensan en disfrutar la vida sin mayor consecuencia. Piensan en que la vida es solo en este tiempo y que la vida hay que vivirla a lo máximo. Y viven en deleites de la carne, viven en pecados constantes sin pensar en la eternidad. De hecho, la filosofía de este mundo es: vive el aquí y ahora. Haz todo lo que puedas porque un día ya no vas a estar aquí. Hermanos, sí, la Biblia dice que un día ya no vamos a estar aquí, pero algún día estaremos en la eternidad con Cristo. Y muchos de nosotros no hemos tomado una decisión por el Señor. Hermanos, así que el Señor está diciendo: quiero recordarte que yo te creé, que yo te formé, que yo te amé, que yo te vi, pero también que tú tienes que tomar una decisión para seguir al Señor. Esta vida es una apertura para la eternidad. Lo que pase aquí, hermanos, nos estamos preparando para la eternidad. De hecho, el Señor nos enseña en diferentes partes de la Biblia que Él está diciendo que aquí nuestro tiempo será muy corto para ir a la eternidad. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1: cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Esta es la clave para entender el significado humano. Hermanos, esta vida un día se va a terminar. El propósito de Dios no es que usted permanezca aquí para siempre, aunque el ser humano está luchando con eso. Por eso es que el ser humano está buscando la cura para cualquier tipo de enfermedad, porque Él quiere ser eterno en esta tierra y porque está buscando ser eterno aquí y siempre permanecer aquí y siempre estar aquí. Pero realmente el Señor nos ha llamado más acerca de eso. Y aquí es donde se deriva la tercera pregunta: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué se supone que voy a hacer en esta tierra? Salmo 89:47 dice: ¿para qué creaste a los mortales? Esta era una pregunta que el rey David se hizo también en algún momento y él está diciendo: bueno, ¿para qué el Señor nos creó? ¿Para qué nos hizo? Esto lo estaremos contestando a lo largo de estas 6 semanas en las que estaremos viendo por qué el Señor nos creó. ¿Cuál fue el propósito el que el Señor nos creó? Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de conocer el propósito por el cual Dios nos ha conocido? Pues es acercarnos al creador de la vida. Porque no podemos buscar en ningún otro lado y no vamos a poder conocer en ningún otro lado el propósito de la vida. La única manera de conocerlo es ir al Creador, es ir al Señor. Es decirle: Señor, ¿para qué creaste esto? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fui hecho? ¿Cuál es el propósito de mi vida?
Mientras nosotros no nos acerquemos a Dios, nadie más podrá darnos la respuesta de la vida. ¿Sabe? La respuesta, la única que podemos hacer es encontrándolo, buscándolo en el Señor. Algunos hermanos buscan el significado de la vida a través de los horóscopos. Algunos se levantan cada mañana y mientras que están ahí, están como no queriendo, escuchando el horóscopo de su vida. Y entonces usted dice, hoy te va a ir bien. Hoy me va a ir excelente, porque ya me lo dijeron en mi horóscopo. ¿Sí? Entonces el horóscopo le dice, te va a ir mal en el amor. Ay, cuánta razón tiene el horóscopo. Me está yendo muy mal en el amor. ¿Sí? Y hermanos, algunos buscan el significado de la vida en eso. Otros buscan el significado leyendo filósofos y leyendo diferentes personas, intentando entender diferentes corrientes de la vida. Algunos piensan todavía que venimos de la gran teoría del Big Bang. Algunos piensan que venimos de la evolución del hombre. Algunos que parecen, pero no, ya no, hermanos. ¿Sí? Se comportan como, pero no. Entonces uno está preguntándose y diciéndose cuál es el verdadero sentido, cuál es el verdadero significado, cuál es la verdadera procedencia de la vida. Y están buscando en diferentes lados. Déjenme decirle que la única manera de conocer el verdadero propósito de la vida es hablando con el creador de la vida, y ese es Dios. Y la única manera de conocer cuál es el verdadero sentido de su vida se encuentra estipulado en este manual, la Biblia, que muchos de nosotros hemos ignorado, pensando en creencias, pensando en las cosas que nos han dejado en otros lados y nunca haciéndole caso a las cosas del Señor. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Cuanto más conozco a Dios, más podré conocer el propósito de mi vida. Cuanto más conozca a Dios, más voy a poder conocer el propósito de mi vida. Que tanto usted conoce a Dios. Y punto número 3. Yo encuentro mi propósito en Dios. Yo encuentro mi propósito en Dios. Dice Colosenses 1:16. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero decirle esto, hermanos. Toda la vida comienza con Dios. Todo en la vida se trata de Dios, no de usted. Así que a veces estamos pensando que el mundo gira en torno a nosotros. Como le decía en días pasados, mis problemas, lo que yo soy, lo que yo tengo que hacer, gira en torno a mí. Y ese es el enfoque de que muchos en la vida tienen, pero es el erróneo. Tenemos que entender que todo gira en torno a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, en Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. No se trata de mí, se trata de Dios. Repítalo conmigo. No se trata de mí, se trata de Dios. Otra vez, no se trata de mí, se trata de Dios. Hermanos, esto es lo que queremos conocer a partir de este tiempo. Queremos desarrollar 40 días en los cuales empecemos a conocer que esto no se trata de mí, sino se trata de Dios. ¿Por qué me trajo el Señor a esta tierra? Quizá a lo mejor usted puede decir, yo no he vivido la experiencia con Dios. Déjeme decirle que este es el momento en el que usted puede comenzar a vivir esa experiencia, conocer el propósito y el significado de su vida. Es triste como ver que muchos han caminado con el Señor a lo largo de su vida, hermanos, y aún así no han conocido el propósito de su vida. Hermanos, esto nos va a llevar 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque vamos a empezar el día de hoy, a partir de hoy, 40 días a trabajar en base a esto.
¿Sabe? En la Biblia 40 días tenía un significado muy especial. Vemos a lo largo de la escritura que en la Biblia hay 40 días para cosas muy significativas. La primera de ellas, la que yo encontré, es que Noé fue cambiada su vida por 40 días en el diluvio. El Señor hizo algo especial en la vida de Noé por 40 días. Dice la escritura que Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí hablando con el Señor. También dice la escritura que David tuvo un desafío contra Goliat y antes de vencer a Goliat pasaron, ¿cuánto se imagina? 40 días. También la ciudad de Nínive con el profeta Jonás tuvo 40 días para cambiar sus malos caminos antes de ser destruida. El Señor dio 40 días. Jesús estuvo 40 días de ayuno en el desierto. También los discípulos estuvieron con Jesús 40 días después de que Él resucitó y antes de que subiera al cielo. Así que para el Señor 40 días es algo muy especial. Hermanos, en promedio, hermanos, la vida dura 70 años. Eso es aproximadamente 25,000 días, un poquito más. ¿No cree que valga la pena dedicar 40 días para conocer el propósito de nuestra vida? Eso es lo que yo quiero retarle esta mañana. Que durante estas semanas conozcamos durante 40 días el propósito de nuestra vida. Algunos estudios han determinado que si usted quiere hacer un hábito o dejar un hábito, haga esa cosa, la misma cosa por 40 días. Y después de eso, su cerebro se programará durante toda su vida para hacerlo diario. Es decir, por ejemplo, si nosotros le enseñamos a los niños durante 40 días a lavarse los dientes antes de irse a acostar, ellos tendrán como un hábito toda su vida lavarse los dientes. Si nosotros le insistimos a los niños durante 40 días que se laven las manos antes de comer, ellos después lo tendrán como un hábito. Si usted durante 40 días comienza a leer la escritura o comienza a leer algo de forma personal, déjeme decirle que usted habrá ganado un hábito. Porque así como hay hábitos buenos, también hay hábitos malos. Pero durante estos 40 días, hermanos, queremos conocer un poco más el propósito del Señor en nuestra vida. Lo dije hace 8 días. Todos estamos en diferentes formas de crecimiento en la vida espiritual. Algunos son muy nuevos, algunos llevan algunos años y son como niños, algunos son como adolescentes y algunos están en la vida adulta de la vida cristiana. No importa en qué etapa esté usted, pero lo que sí quiero decirles es que es importante que conozcamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dice Hechos capítulo 10, versículo 35. Toda persona, sea la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta rectamente, goza de su estima. Yo quiero disfrutar de la estima del Señor, porque eso dice la Escritura. Así que durante estos domingos estaremos conociendo el propósito de Dios para nuestra vida y estaremos conociendo lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Oremos. Señor, muchas de las personas no conocen su propósito y la vida les parece aburrida, les parece absurda, les parece sin sentido, Señor. Pero Padre, nosotros queremos explorar lo que ya has dejado en la Escritura para conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, a entenderlo, a estudiarlo y a analizarlo en cada momento. Gracias, Señor, por las vidas nuevas. Gracias, Señor, por aquellos que han dado ese paso para intentar conocer su propósito. Te alabamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.